La injerencia de la política en la política educativa. Injerencia, ¿qué es injerencia? La injerencia se entiende por la acción y efecto de entrometerse en un asunto, en este caso es la política, que se entromete a la política educativa. Las condiciones políticas con grupos de presión para resultados. En este caso, vamos a la pregunta, ¿qué tanta culpa tienen las condiciones políticas o las presiones políticas, entendidas como grupos de interés o grupos de presión en los resultados de la política educativa? Es una pregunta extremadamente importante y extremadamente sencilla a la vez. Por supuesto que es importante, pero en todos lados existen las presiones de los grupos de interés. Actualmente, lo que es la segunda, que es manifestar para defender sus derechos. En la naciente democracia electoral mexicana se debe ahondar sobre esquemas que permitan canalizar y medir las presiones de los grupos de interés que no sean los tamaños. En este caso son los números de personas que participan en una manifestación, la violencia y la duración de las manifestaciones, que son plantones o bloqueos, como una forma especialmente dañina de los derechos de terceros de las manifestaciones. La siguiente sería la creación de grupos para que atiendan sus demandas. En este caso es como es la CNT, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La siguiente sería lo que es ¿qué es la CNT? La CNT no es responsable de la política educativa, ni la Constitución, ni la Ley General de Educación, ni lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la fuente original de todo el marco legislativo y regulatorio de la política educativa en México. Mencionan al CNT como responsable de la no lo mencionan como responsable de la política educativa. En todo caso, la fracción 3 del artículo tercero constitucional señala que para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2 del artículo tercero constitucional, el Ejecutivo Federal considera la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y el Distrito Federal, así como los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. La fracción del artículo 73 constitucional no hace mención alguna de los diversos sectores sociales en la función legislativa del Congreso. Lo siguiente sería que las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación. Y aquí viene la parte más típica, pues lo anterior es obvio que debe respetarse, reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedirse esta ley.